Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Edier Motor y bueno, bienvenidos a un nuevo día en estudio. ¿Qué vamos a hacer hoy, Juanma? Pues hoy vamos a hablar del Skoda Karoq, vamos a hacer un post-análisis que, como ya sabéis, es una charla un pelín más distendida y con más perspectiva sobre un producto, en este caso el Skoda que estuvimos probando el otro día. Eso es, lo estuvimos probando, lo estuvimos conduciendo y hoy toca repasar un poco todas las características del coche, repasar su gama, repasar dónde se ubica en el mercado y, por supuesto, conclusiones del coche. Conclusiones, qué nos gustó, qué no nos gustó y nada, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Venga. Empezamos por su diseño, el diseño del Skoda Karoq, un diseño conservador, un diseño continuista que ya conocíamos. En la línea del grupo Volkswagen. Eso es un diseño que teníamos ya una perspectiva muy aproximada de la mano del Seat Ateca y que Skoda ha revisado con nuevas ópticas, con una nueva parrilla. Eso es, sí, básicamente, básicamente en la parrilla, a mí me gusta la parrilla, las ópticas delanteras, las ópticas traseras, es lo que le diferencia básicamente la línea exterior de su hermano mellizo, el Seat Ateca. El Seat Ateca. Es un diseño que, como decíamos, es un diseño continuista, es un diseño clásico, pero lo que no deja que sea un diseño acertado. A mí es un diseño que me gusta. Sí, al final nosotros dijimos en la prueba que la parte que menos nos convencía tal vez del Skoda Karoq es el diseño exterior porque se parecía demasiado a su hermano el Seat Ateca, pero eso no quiere decir que sea un diseño bonito, es un diseño que a mí también me convence. Eso es, ese nervio lateral, esas ópticas, es el trabajo que ha hecho Skoda además con las ópticas está muy logrado, es una evolución, tampoco es para volverse locos, pero es una evolución a reseñar, a destacar, porque ahí Skoda sí que se ha lucido un poquito más de lo que ha hecho Seat con las ópticas de la Ateca. Así que tenemos, por tanto, un diseño clásico, un diseño algo conservador, pero bonito. Y si pasamos a su interior, claro, ¿qué nos encontramos? En el interior, ahí es donde nos encontramos más diferencias. La verdad es que la disposición y el reparto de elementos, ahí sí es distinto al Seat Ateca, tiene un diseño sobrio, elegante, con unos materiales muy buenos, unos ajustes también muy buenos, y luego puntos muy fuertes como la filosofía Simple y Clever, la opción de montar el sistema Brake-Flex, que ahora lo comentaremos, que para mí posicionan al Skoda Karoq como una alternativa muy interesante. Ahí nos encontramos con un diseño un poco más sobrio, un poco más sencillo que el del Seat Ateca, aunque obviamente el del Seat Ateca tampoco es ninguna locura en términos de diseño, pero sí que se siente algo más juvenil. Como decías, buenos ajustes, buenos materiales. Totalmente. Y una muy buena habitabilidad, porque tanto las plazas delanteras como las plazas traseras tienen muy buen espacio, incluso para 5 adultos. 5 adultos podrían hacer un viaje sin ningún tipo de problema en el Skoda Karoq. Otro punto que hablamos ya en el vídeo y que es bastante curioso es ¿qué pasa con esos asientos? Eso creo el tema. A los buckets, ¿no? Sí, de competición. Yo creo que es el tema de esta prueba. ¿Por qué Skoda ha puesto esos asientos? A ver, la verdad es que llaman bastante la atención. Tú entras en el Skoda Karoq y te encuentras unos asientos con aspecto de competición, ¿no? Sí, te hacen unos buckets de un Karoq RS. Claro, tú dices, pero a ver, ¿qué pinta esto aquí? ¿En qué coche me estoy montando? Pero al final sí que es cierto que cumplen su función, son cómodos, son muy cómodos, pues tienen un mullido bastante importante. En ese sentido no tiene nada que ver con un bucket de competición porque son mucho más incómodos, ¿no? Mucho más duros. Y en ese sentido, más allá del aspecto estético que tienen los asientos, sí que es cierto que cumplen su función. Son cómodos y la verdad es que nos tiramos ahí varias horas dentro del coche y no tenemos ningún problema. Y como dices, bastante cómodo. Otro punto a destacar, el Skoda Karoq sí que se anunció cuando se presentó que iba a tener la instrumentación digital, la instrumentación que ya conocemos de Audi, de Volkswagen, pero aún no la tiene. Hasta dentro de un año no va a estar disponible. Veremos si al final SEAT se adelanta, porque en SEAT también estamos esperando esta instrumentación. Se supone que en algún momento de este año tiene que llegar a la gama de la Ateca, a la gama del Arona, a la gama del Ibiza también. Veremos a ver quién se adelanta ahí, si Skoda al final es SEAT. una lucha de segmentos, ¿no? El tener quién o qué coche tiene mejor tecnología o quién va a la vanguardia y demás. A mí no me molestó la instrumentación analógica, a mí me está gustó. muy bien resuelta. Está muy bien. Pero sí que es cierto que cuando saquen la instrumentación digital, pues... Un puntazo. Eso es. Hablábamos de tecnología, dejando esa pantalla, esa instrumentación digital al margen, tenemos una pantalla de más de 9 pulgadas, 9,2 pulgadas, una pantalla con una interfaz bastante bien lograda, es una interfaz fluida, es una interfaz práctica y muy lógica. La verdad es que
ahí no sorprenden demasiado, ya otros coches del grupo Volkswagen tienen una interfaz similar. Eso es. Y en ese sentido, la verdad es que muy bien, está a un nivel muy alto. Porque luego tenemos nuestro Skoda Karoq, que era la versión más equipada, era la es. versión con la pantalla más grande. Tenemos por debajo de esta pantalla de 9,2 pulgadas una pantalla inferior Que incluye botones físicos. Botones físicos. Yo en la prueba sí que es cierto que eché en falta un poco esos botones físicos para poder subir o bajar el volumen, ¿no? Al final es un poco incómodo tener que estar tocando, que si fallas, que si no, que si pierdes la atención en la carretera, y en ese sentido yo prefiero los botones físicos. Sí, la verdad es que ahí estoy contigo, la diferencia de pulgadas entre una pantalla y otra no es demasiado grande, y a cambio pues tenemos unos botones físicos, que yo también soy partidario de esos botones físicos. Así que vamos a pasar al sistema VarioFlex, que hablabas ahí antes. Eso es. ¿Qué es el sistema VarioFlex y por qué es tan interesante? La verdad es que el sistema VarioFlex permite una modularidad bastante importante en las plazas traseras. Son 3 asientos independientes el uno del otro, puedes abatirlos hacia adelante en profundidad, puedes incluso quitarlos, algo que la verdad es que no te encuentras en cualquier coche. Eso es. En el segmento. Yo creo que es uno de los puntos claves para diferenciar al Skoda Karoq del Seat Ateca. Es un punto a destacar muy positivamente en el Skoda Karoq. Y como dices, nos permite incluso quitar los asientos, lo que le da... Lo único que luego, ¿dónde los dejas? ¿Es el que meterlos en el maletero o los dejas por ahí? No, pero eso viene muy bien. Por ejemplo, estás en casa y vas a ir a comprar al Ikea y dices, pues venga, quito todos los asientos de atrás y tengo de repente un coche comercial, entre comillas. ¿Y llegas hasta cuántos litros eran? ¿1.800? Pues son, sí, superan los 1.800 si quitamos los asientos. Sí, los asientos. Eso es. Porque de capacidad de carga de partida tenemos entre 479 litros y 588 litros. Es decir, en función de cómo coloquemos los asientos, podemos tener, pues, lógicamente, más o menos capacidad, y estaríamos hablando, como decía, de una horquilla de 479 litros a más de 1.800 litros en el caso de llegar a quitar los asientos. No está nada mal, ¿eh? Esos datos son muy a tener en cuenta en según qué tipo de cliente y que busque un coche con una capacidad de carga bastante alta. Y no solo alta, sino que además... que puedes variarla, es decir, no es una capacidad que la tienes siempre, sino que puedes optar a ella quitando, pues, como ha comentado Mario, los asientos. Eso es. Y yo iría un punto más allá, dejando a un lado la practicidad, y es que quitamos el asiento del medio, agrupamos los asientos traseros y te quedas con un coche de 4 plazas con una habitabilidad espectacular. Totalmente. Así que ahí también no solo hay que pensar en la parte práctica, sino también en la posibilidad de viajar mucho más a gusto. Eso es. Bueno, y hay algo que me llamó muchísimo la atención también, y es la filosofía simple y clever que tiene Skoda con antes lo has mencionado. Modelos. Eso es una tradición en la marca, es algo que antes explotaban bastante más en esta nueva generación de productos. En el Kodiaq, en el Karoq, tampoco lo han mencionado tanto. Antes, en la anterior generación del Octavia, le dieron mucho bombo, y la verdad que es una serie de soluciones que a mí me parecen muy interesantes, a mí me gusta bastante. A mí me gusta, sobre todo me gustó el detalle de tener una papelera a mano prácticamente en el lateral de la puerta del copiloto, y dices, joder, ¿qué haces tú aquí? Pero al final es una papelera, y hay veces que, yo qué sé, si quieres tirar un chicle o cualquier cosa que no quieras dejar encima o manchar el cenicero, lo que sea. Bueno, ya los coches ya no tienen cenicero. No, tienen cenicero, pero bueno, el porta lo que sea, ¿no? Pues lo tiras a la papelera. Eso es. Que sales un día por la mañana, a las 5 de la mañana, con una helada de la leche. La rasqueta esa para las heladas. Por ejemplo. Genial, un detalle genial. Normalmente lo tienes que comprar aparte, y aquí pues te viene... Incluso el clip para los tickets del parking, eso que es un clip puesto en el cristal, es de lo más sencillo y es de lo más práctico, así que pasando muy por bien ganchos, también. pasando por dobles fondos. Bueno, el maletero, lo del maletero, las posibilidades del maletero son impresionantes. Tienes tanto para ajustar la carga, tienes multitud de ganchos, tienes un montón de soluciones muy prácticas y muy, muy interesantes. Pero bueno, ya hemos hablado del exterior, hemos hablado del interior. Vamos a hablar un poco de cómo vamos va el a hablar coche, ¿no? de la dinámica. Vamos a ir al apartado dinámico del Skoda Karoq. La verdad es que no se comporta nada mal. Es un coche que tiene... Comparándolo un poco con el Seat Ateca, que es también el que tenemos más reciente... Las comparaciones son necesarias. Son necesarias. Hay que poner dentro de contexto cada coche, ¿no? Y en este sentido, el Seat Ateca es el rival con el que tal vez la gente pueda dudar algo más. Sí, yo lo veo una duda muy lógica. Eso es. Al final... Pues al final, lo que iba diciendo, es un coche con una suspensión que filtra muy bien las irregularidades del terreno, pero a cambio te ofrece un paso por curva un pelín
balancea un pelín más, ¿no? Es un poco menos firme que el del Seat Ateca. Eso es, nos encontramos con un coche que efectivamente es más cómodo que el Seat Ateca, dentro de que ambos, los dos coches, son cómodos. Son cómodos, No, esto no quiere decir que el Seat Ateca sea una tabla, ¿no? Y no es incómodo. Deportivo, no. Obviamente los dos coches son cómodos, pero sí que el Skoda Karoq nos da una mayor capacidad de absorción frente a baches, frente a un firme roto. Al final hablamos de un coche que es bastante confortable. Eso es. Yo creo que la principal diferencia con el Seat Ateca es que nos ofrece un pequeño plus de confort a costa de un paso por curva con algún que otro balanceo más acusado que en el Seat Ateca. Pero al final también hay que, como hemos dicho antes, lo metes dentro del contexto y tampoco pasa nada. Claro, decir, nosotros tiramos siempre un poco más al lado más fanático, pero no es ni mucho menos una barca. No es algo dramático. Tanto como a nivel dinámico, hablando de ese balanceo, no es un balanceo excesivamente acusado, ni tampoco esa falta de confort de la Ateca respecto al Karoq. No, en ninguno de los dos son casos extremos. Y juntando la puesta a punto del chasis y las suspensiones, hablando del motor que estuvimos probando, ¿a ti qué te parece? ¿Es suficiente el motor? Hablamos de un motor 1.5 TSI de 150 caballos, que es un motor que yo creo que es muy interesante. Viene a sustituir al motor 1.4 TSI de la misma potencia, también a 150 caballos. Lo único ahora tenemos pues un extra ahí de cubicaje que nunca viene mal. Eso es. Y la verdad es que es un motor que responde muy bien, es un motor que nos da una buena capacidad de empuje, es un motor que responde para el conjunto muy bien, es un motor que además tenía muchísimas ganas de probar y que no me ha defraudado. Me parece un motor de lo más interesante, me parece una solución para este coche pues muy bien, y además en el caso de nuestra unidad estaba asociado a un cambio de SG. A un cambio de SG. Eso es. Un cambio que ya conocemos, un cambio que nos da unas transiciones pues bien, cómodas, suaves, unas transiciones también rápidas, así que yo creo que es un conjunto muy interesante. Este Skoda Karoq con el motor 1.5 TSI de 150 caballos, cambio de SG, estaríamos hablando, bueno, ya hablaremos luego en detalle de los precios, pero estaríamos hablando de una versión que se posiciona más o menos en la parte media de la gama del Skoda Karoq. Sí, nos quedaría probar tal vez algún modelo diésel. Eso es. Para ver qué puede interesar más, menos, pero en ese sentido el 1.5 TSI que estuvimos probando, la verdad es que nos dejó unas buenas sensaciones. Yo ahí me quedo con ganas de probar la parte más baja de la gama, a ver qué tal se desenvuelve el Karoq con el motor de 115 caballos gasolina o con el motor de 115 caballos diésel. A priori no podemos decir gran cosa, pero podemos... Yo ahí hace poco estuve probando el Volkswagen Tiguan con el motor de 115 caballos diésel. Cierto. Y la verdad es que es un motor que también, incluso para viajar, en algún adelantamiento sí que echas en falta algo más de potencia, pero tampoco es algo dramático, incluso puede ser una solución muy interesante para aquellos que hacen muchos kilómetros, pero esos kilómetros del día a día, vivo a 30 kilómetros del trabajo y al final en el día a día te haces 60 kilómetros, ahí puede ser una solución también interesante ese motor de 115 caballos diésel. Pero bueno, habrá que probarlo en el Karoq, a ver si va igual de bien que en el Tiguan. Bueno, Mario, pues después de este repaso, hablando del diseño exterior, dinámica, motorización del Skoda Karoq, vamos a mojarnos un poco, ¿no? Vamos a por las conclusiones, ¿no? Vamos ahí, venga, a cuchillo con las conclusiones. A cuchillo, qué nos ha parecido, qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado, y yo creo que es bastante interesante. Empiezas tú lanzando cuchillos. Venga, una cosa que te haya gustado mucho y una que no te haya gustado nada. Me ha gustado mucho el sistema Varioflex. La verdad es que me parece muy interesante el poder manejar los asientos traseros a tu antojo, poder quitar uno, poder quitar dos, poder quitar tres, moverlos, bueno, hacer lo que quieras con ellos. Estoy contigo. Es algo que hay que tener muy en cuenta, creo que es un punto fuerte, bastante fuerte además dentro del Skoda Karoq, y que puede decantar la balanza. Totalmente, en su elección, entre la Ateca y el Skoda Karoq. O incluso entre otros sub del segmento. Eso es. ¿Y algo que no te haya gustado? No solo iba a ser lo bueno, venga, algo que no te haya gustado del Skoda. Pues tal vez la similitud tan acusada que tiene con el Seat Ateca. No es algo que a mí, la verdad, me moleste demasiado, pero si tengo que sacarle un pero a este Skoda Karoq es esa similitud evidente que tiene con el Seat Ateca, y que, bueno, tiene algunas diferencias estéticas, pero bueno, es prácticamente una copia, ¿no?, de su hermano mellizo. Ahí yo estoy contigo, obviamente, lo dijimos ya en la prueba, es el punto más negativo del Skoda Karoq, el hecho de que Volkswagen no haya cogido dos productos tan parecidos y los haya diferenciado más
estéticamente, porque luego dinámicamente y en términos de diseño y de acabado interior sí que se diferencian los dos. Sí. Era tan fácil, entre comillas, porque obviamente esto lleva unos costes de desarrollo muy Al final, elevados. compartir plataforma, compartir motores... pues, Pero era tan fácil, entre comillas, cómo diferenciarlos más estéticamente, porque el interior ya lo tienes diferenciado, la dinámica ya la tienes diferenciada con esas suspensiones, con esa puesta a punto. Diferencia más la estética, no te limites a poner una parrilla, no te limites a poner unas ópticas, efectivamente. y tendríamos dos productos muy interesantes. De hecho, Claro, yo al final también me quedaría del Skoda Karoq con la evolución que ha tenido Skoda a lo largo de los últimos años, que se está posicionando como una marca muy a tener en cuenta dentro del grupo Volkswagen. Y ojo, cuidado con Skoda, que está haciendo productos muy interesantes. si no hay la última jornada con el Kodiaq, el Superb, el Octavia, son productos excelentes. De hecho, tenemos ahí el Superb con un precio muy competitivo y es un cochazo. Eso es. Así que, sí, ¿no? Ahí, como dices, la evolución de Skoda, esos últimos años en Skoda son muy interesantes. Son a tener muy en cuenta. Vamos, yo me cogía, mira, me mojo ya del Venga. todo, yo me cogí antes el Skoda Karoq que estuvimos probando el otro día, Sí, que era un Tiguan básico. Sí, duda, no, sin estoy duda. contigo. Y yo, desde luego, ya que has metido yo una conclusión, voy a meter yo otra conclusión. Creo que el Skoda Karoq y el Seat Ateca son los dos sub del segmento C que hay que tener en cuenta a la hora de comprarlo. Puede ser. A mí me gusta más que el Qashqai, me gusta más que el Kia Sportage, me gusta, aquí las marcas están diciendo, es un desgraciado, pero sí, me gusta más que el Sportage. No, al final me es una gusta más. opinión sincera. Claro, no, totalmente. Me gustan más que el resto de alternativas del segmento C. Los considero los dos sub a tener más en cuenta, incluso por delante del, como decías, del Tiguan, solo por la relación precio-producto que Al final es eso, sí. Es que cuál tiene. te ofrece mejor relación precio-producto, y el Skoda Karoq está, la verdad es que a un nivel muy alto. Eso es. Así que nada, vamos a finalizar. Vamos a finalizar sí, ya el posanálisis, este al final podemos posanálisis. seguir aquí hablando media hora, pero no podemos. Totalmente. Precios del Skoda Karoq. Estaríamos hablando de una horquilla de precios de entre 19.200 euros para la versión más básica y de algo más de 30.000 euros para la versión más equipada, ya con cambio automático, con tracción total, el Skoda Karoq más caro que te puedes comprar. Nuestra unidad con el cambio automático, con el motor gasolina de 150 caballos, tenía un precio de unos 25.000 euros, teniendo en cuenta, muy interesante, y más si tenemos en cuenta que era la versión más equipada. De entre dos. De entre dos equipamientos, que tampoco es que haya mucho donde elegir, pero bueno, así pone las gamas más sencillitas, que de vez en cuando se agradece, Sí, en lugar de locuras ahí de acabados. Te lías ahí con el configurador y no sabes ni qué elegir. Así que nada, hasta aquí este post-análisis del Skoda Karoq y espero que os haya gustado. Dejad en los comentarios, por ejemplo, qué sub os compraréis por 25.000 euros, que es el precio del Skoda Karoq que estuvimos probando el otro día. Y nada, hasta aquí este vídeo, nos vemos en el próximo y un saludo a todos. Hasta pronto.